buenas tardes a todos. Somos Lucas Peñas y David Zubieta y os vamos a presentar nuestro proyecto de investigación que se titula Determinación de la eficiencia energética en el IES Valle del Ebro. Bueno, cuando se nos dieron los proyectos a elegir, nos llamó la atención el título de Determinación de la eficiencia energética, dado que este tema lo habíamos tratado con anterioridad en alguna asignatura, y dado la concienciación que tenemos sobre el cambio climático y la urgencia de ir abandonando fuentes no renovables, nos pareció un buen campo de investigación. Al comenzar el proyecto nos planteamos cuáles son las variables más importantes para determinar la eficiencia energética de un edificio. Las primeras que pensamos que podrían ser las más indicadas eran el propio consumo del edificio, la temperatura que hay en el exterior y el número de alumnos que hay en el centro. Tuvimos que realizar una investigación muy exhaustiva para declarar cuáles de las variables eran importantes o no, porque como nuestra intención era extrapolar este estudio a diferentes centros educativos de Navarra o incluso de territorios más amplios, tenían que ser muy estrictos para que las comparaciones fueran útiles. El IES Valle del Ebro fue construido en los años 2002-2003 como parte del Centro Integrado Politécnico de Elche. En el año 2009 se realizó una ampliación cuando ya ejercía como instituto. Los datos utilizados en este proyecto son los referidos a las dimensiones del centro y son los obtenidos después de esta ampliación. En el curso anterior, pues el centro contaba con 1.151 usuarios, contando alumnos, profesores, personal de servicio y administración. Y bueno, el centro cuenta con 3 plantas de unos 4.000 metros cuadrados cada una. Para asegurarnos de que nuestro proyecto fuera innovador en el campo, decidimos investigar otros estudios que se habían realizado previamente. Dos de los que encontramos más relevantes fueron el proyecto CASBI, cuyas siglas corresponden a Comprehensive Assessment System for Build Environmental Efficiency, el cual es un programa que se hizo en Japón en el año 2001 que asesoraba la construcción de edificios para aumentar su futura eficiencia energética. Otro de los programas que encontramos que era bastante relevante fue el programa Calendar, que es un software que sirve para certificar la eficiencia energética de edificios. Pero tras repasar diferentes proyectos, nos dimos cuenta que al centrarte en un centro educativo encuentras variables que van variando a lo largo de los años, como por ejemplo es el número de alumnos que hay en el centro, que convierten el estudio en algo especial en su campo. Al comenzar la investigación nos planteamos 3 principales hipótesis. La primera fue que el IES Valle del Ebro habría mejorado su eficiencia energética respecto a cursos anteriores. La segunda fue que las variables más importantes para tener en cuenta en el estudio de la eficiencia energética de un centro escolar serían la temperatura exterior del edificio y el número de usuarios que usaban el centro. Y por último, la tercera hipótesis fue que existiría una relación entre el consumo por persona y la eficiencia energética del centro. Aparte de las diferentes hipótesis, también nos quisimos poner una serie de objetivos. Entre ellos estaba el de, como ya hemos hablado, aclarar cuáles son las variables más importantes para determinar la eficiencia energética de un edificio. También quisimos estudiar qué valor era el consumo por persona de los alumnos del Valle del Ebro en los diferentes cursos académicos, que en este caso han sido los tres últimos cursos. También quisimos crear una fórmula para poder realizar de manera más fácil el cálculo de la eficiencia energética cuando quisiéramos hacerlo en otros edificios, y para incluso hacerlo más rápido queríamos incluir esta fórmula en un formulario para poder enviarlo en otros centros y en una hoja de cálculo para recopilar los datos. Esto lo hicimos con el fin de, como hemos hablado previamente, de reducir el consumo a nivel global realizando comparaciones con otros centros. Al comenzar la investigación nos planteamos hacer un estudio energético del centro con nuestros conocimientos sobre la transmisión de energía y con la ayuda de un programa llamado OpenStudio. Para que los resultados saldrían fiables había que hacer un modelo 3D del centro muy preciso, y dado a que nuestras habilidades de modelado eran insuficientes, decidimos tomar otra salida. Y por eso nos planteamos estudiar las variables que afectaban directamente a la eficiencia energética, estudiar la relación que había entre ellas y así poder crear una fórmula para predecir el consumo que se tenía que consumir y así saber si se ha gastado en exceso o se ha ahorrado energía.
Los datos utilizados en este proyecto no han sido obtenidos por medios propios, sino que el consumo ha sido obtenido de las facturas de gas del centro, exceptuando una semana de noviembre que hicimos un registro manual en las calderas de gas. Las temperaturas, en cambio, han sido obtenidas de un sitio web que está supervisado por el Gobierno de Navarra, que se llama Meteo Navarra. Al final de estudiar las variables que determinan la actividad de un edificio, conseguimos clasificarlas en lo que llamamos principales y secundarias. En las principales colocamos la temperatura exterior del edificio, el propio consumo del centro y el número de personas que hay cada curso en el edificio. Luego calificamos como secundarias la diferencia entre la temperatura ya mencionada y la interior del edificio, los materiales de construcción y el tiempo de ventilación de las aulas, ya que esto determina los datos de las variables principales y por lo tanto ya se están teniendo en cuenta al valorar las otras. Para realizar el análisis estadístico de los datos que recopilamos, utilizamos el programa IBM SPSS en su versión 25.0. Los datos analizados los catalogamos en variables resumidas en parámetros descriptivos, como por ejemplo la tendencia absoluta y relativa, la frecuencia absoluta y relativa, o la distribución la distribución central o dispersiva de los datos. Además, comparamos los diferentes datos analizados con los coeficientes de Pearson y Spearman, dependiendo de qué tipo de variable considerábamos que era. Gracias a ello encontramos las relaciones con las que posteriormente realizamos el cálculo de la fórmula. Una vez obtenidos todos los datos de las variables que afectaban directamente al consumo, las organizamos en unas tablas y lo primero que hicimos fue dividir el consumo total entre los usuarios para obtener el dato de consumo energético por persona. Este cálculo lo hicimos porque intuíamos que el consumo por persona estaría relacionado con la eficiencia energética. Y aunque encontramos una relación de proporcionalidad, nos recomendamos tirar por este campo debido a que el número de personas no afecta mucho a la eficiencia energética. De más adelante registramos una gráfica lineal el consumo y temperatura del año 2018. La relación que tiene que haber entre el consumo y temperatura debe ser inversamente proporcional. Y como vemos en las zonas señaladas hay alguna anomalía, porque cuando el consumo sube, la temperatura también sube. Y ahí es lo contrario. Cuando baja el consumo, baja la temperatura. Por último, decidimos hacer la relación entre consumo y temperatura mediante un cociente, aunque a esas alturas del proyecto no sabíamos qué variable influía mucho en la eficiencia energética. Lo primero que queremos aclarar antes de continuar viendo los datos y el análisis es que el estudio de la eficiencia energética del Valle del Ebro se ha realizado acorde a los datos de consumo térmico, ya que, como se puede apreciar en esta tabla, es bastante mayor al consumo eléctrico, que es, por ejemplo, el de la luz y los diferentes aparatos. En el mes de noviembre, como hemos mencionado, realizamos un estudio más específico de las temperaturas y el consumo del valle, en el que, gracias a la ayuda de uno de los medidores del centro, estuvimos recopilando de los propios medidores de las calderas del edificio el consumo en las horas en las que las calderas están en funcionamiento. Además, volviéndonos a ayudar de la web de Meteo Navarra, calculamos la temperatura media de ese periodo de unas pocas horas para intentar encontrar la relación entre consumo y temperatura de una manera más exacta y más fiable. Pero, por desgracia, con un análisis superficial no pudimos encontrar esta relación y dado que los datos solo pudimos medirlos de una semana, el tamaño de la muestra no es lo suficientemente grande como para poder realizar un análisis estadístico más exhaustivo. Al final, los resultados que obtuvimos tras introducir los datos de los registros en el programa estadístico fue unas predicciones de consumo las cuales comparamos con los consumos actuales del centro.
en esta tabla en la que se muestran lo de los 3 cursos que hemos estado estudiando, se puede apreciar cómo en el curso 2016-2017 la eficiencia energética nos daba negativa, es decir, que consumíamos más respecto a lo que nos habían indicado las predicciones. Luego, en el curso 2017-2018 podemos ver cómo la eficiencia energética subió muchísimo y en ese año ahorramos muchísima energía en comparación con la que se estimaba que íbamos a gastar, lo cual tiene como consecuencia una reducción en las emisiones del dióxido de carbono del edificio bastante interesante. Pero por desgracia, en el último curso que hemos analizado, que es este pasado, se ha dado una reducción de la eficiencia energética que, aunque no es a unos niveles tan bajos como las del primer curso, es bastante preocupante. Bueno, las conclusiones que hemos sacado de nuestro proyecto son las siguientes. En el estudio que hemos hecho de los 3 últimos cursos, el balance general fue negativo, dado que, como ha dicho nuestro amigo Lucas, mi compañero Lucas, en los 2 primeros cursos la eficiencia energética aumenta, pero en el último curso, por desgracia, disminuyó hasta valores menores que el primer curso. Luego, tras calcular los resultados, tras obtener los resultados del análisis estadístico, obtuvimos que el número de personas no influía en el cálculo de la eficiencia energética. Y por último, nuestra hipótesis principal era que el consumo por persona estaría relacionado con la eficiencia energética. Y al calcular ambos valores vemos que sí se cumple, que cuando aumenta una, aumenta la otra y cuando disminuye también disminuye la otra. Por último, nos gustaría recomendar que para llegar a este problema que es el descenso de la eficiencia energética del centro, se realizará un estudio detallado durante todo el curso, como el que realizamos nosotros en esa semana de noviembre, ya que, como hemos podido ver en la gráfica lineal, hay veces que los datos que nos proporcionan las empresas del sector energético nos muestran algunas anomalías que creemos que se pueden deber a las ecuaciones de normalización del consumo para que no den valores ni demasiado altos ni demasiado bajos que aplican estas empresas. Además, el realizar este seguimiento daría lugar a una mayor concienciación sobre el consumo que tenemos en el centro y ayudaría a un posible proyecto futuro que estudiara cómo aumentar la eficiencia energética del centro. Y ahora, si tienen alguna pregunta sobre la temperatura exterior, la obtienes de la web que mencionabas vendiendo. Sí. Y nos da los datos de Tudela, del exterior del centro. ¿Dónde está tomado ese dato de la temperatura externa? Es de una central meteorológica que hay cerca de Tudela y que hemos podido observar que las temperaturas que se toman ahí corresponden a la de la localidad. ¿Habéis comparado las temperaturas que toma esa estación con las de aquí, del centro? ¿Habéis hecho esas comparaciones?